Ya, chiquillos, lo doy día. Tipos de funciones. Vamos a ver algunas conocidas y otras desconocidas. Tipos de funciones. La primera, la vamos a dividir en tres. La primera, estas son las que podemos hacer, están recontra sabidas. Una función vectorial de una variable. Y estas son las que se llaman curvas. Una función vectorial de una variable. O sea, depende de una variable. Pongámosle f, pero con flecha. Que va de un intervalo a Rn. Rn, R2, R3, R lo que sea. Y esta f lo vamos a escribir como f de t y es f1 de t, f2 de t, puntito, 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 fn de t. Y cada una de estas fi va del intervalo donde va toda la función a r. O sea, son funciones comunes y corrientes de álgebra, de cálculo 1. Cada una de esas se llama componente. Componentes. Esas son las componentes de la función. Entonces, límite de t cuando tiende a t0 de f de t. ¿Cómo la calculo? Va a ser el límite de t cuando tiende a t0 de f1 de t, coma. Límite de t cuando tiende a t0 de f2 de t, coma. Puntito, puntito. Límite de t cuando tiende a t0 de f de t, fn de t. O sea, tomar el límite para la función completa es tomar límite componente a componente, ¿no? Y existe, sí, solo sí, todo existe. O sea, el límite de la función completa va a existir si cada uno de los límites chiquititos existe. Y si alguno no existe, entonces la función completa no existe el límite. Para las derivadas. Aquí le puedo poner f' porque depende de una sola variable. Después vamos a ver derivadas parciales. Y ahí vamos a ver que el prima ese no está bien puesto. F1', F2', puntito, puntito, Fn'. Y de nuevo, existe, sí, solo sí, todo existe. O sea, la derivada existe si todas las derivadas chicas existen. Y si todas las derivadas chicas existen, entonces existe la derivada de la función grande. Y f es continua en t igual t0. Sí, solo sí, ¿cuándo? La misma de 0. Fi es continua en t igual t0 para todo i igual a 1, 2, puntito, puntito. O sea, si cada una es continua, todas las funciones continuas. Así que, chiquillos, súper fácil esta. Hay que hacer varias veces lo mismo, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Clarito o no clarito? Es un vector de funciones conocidas, ¿no? Entonces aprovechemos de mirar el GeoGebra para hacer un par de ejemplos y para aprender a usar un poco el GeoGebra también.
Para hacer curvas, chiquillos, hay un comando que se llama, valga la redundancia, curva. Y nosotros vamos a usar los dos primeros. Vamos a usar el primero que dice expresión, expresión, o sea, componente 1, componente 2, el parámetro es la variable y el valor inicial y el valor final, el intervalo que les decía recién, pues la B. Entonces, va a ser una que vamos a ocupar después. 3 coseno de t, 3 seno de t, el parámetro es t, la variable, y pongámosle valor final, valor inicial 0 y valor final 2pi. Esto nos va a molestar hasta el final del curso. Y eso da una circunferencia. Si yo grafico esa curva, voy variando el t y voy viendo los valores de la función seno y coseno, voy graficando una circunferencia. Así que en este curso, una circunferencia sí es una función. En los otros cursos no era una función. ¿Por qué no? Porque antes no era y ahora sí es. Porque antes se consideraba como función y ahora como curva. Pero sigue siendo función. Sí. Ahora es función. Ahora la acotamos. No, igual acotar. Una circunferencia, cuando les decían en álgebra que una circunferencia no era el gráfico de una función. ¿Por qué no? Volvamos antes. Ah, porque tenía dos imágenes. ¿Quién? El X. Claro, un X tenía dos imágenes. Ya, pero aquí, ¿cuál es la...? Ahora el T tiene dos coordenadas, po. O sea, ¿Ya? no es el X igualado a algo, po, sino que depende de dos variables. Algo así, medio mezclado, pero cerca y lejos. Y ahora la dependencia no es de X, y po. El X no depende del Y, y el Y no depende del X. ¿De quién dependen el X y el Y? Del T. Del T. Entonces, la variable X es una función de T, y la variable Y también es una función de T, pero entre ellos no son dependientes. Entonces aquí el gráfico es una circunferencia, pero no es el X que tenga dos imágenes. Ahora hay que fijarse en el T, que no tenga dos imágenes. No hay que fijarse en el X y en el Y, hay que fijarse en el T. Entonces, lo que está ahí es una función que depende de la variable T. No estamos hablando del X y del Y, estamos hablando del T. Entonces, si cada una de los componentes es una función, entonces todo es una función. El coseno es una función. El seno también es una función. Entonces, chiquillos, para ver una cosa visual aquí. Elijamos un número entre 0 y 2pi. 1. Ya 1, pongámosle 1. Entonces, A de 1. Ahí está. Ahí está la función evaluada cuando el t vale 1. En ese puntito que está ahí en la curva. Calculemos la derivada. Calcula esta cuestión derivada. Calculemos A' en 1. Ahí está. Pero el GeoGebra grafica el punto. ¿Qué necesito yo? El vector. Ese vector, como es la derivada, ¿cómo debería ser con la curva? Pensando en cálculo 1. Tangencial. Tangente. Entonces, ese punto hay que transformarlo a vector. Transformémoslo a vector. Vector. Y pongámosle el punto B, le puso el GeoGebra. B. Ahí está el vector B ahora. Pasamos de un punto a un vector, lo que les dije el otro día. Podemos graficar un punto como un vector, o un vector como un punto.
Y ahora voy a trasladar ese vector al punto A. Lo vamos a mover al punto A. Y el GeoGebra lo hace gratis también. Trasladar. El vector le puso U y lo vamos a trasladar con el punto inicial al punto A. Y ahí está. Entonces borro ese y borro ese. De ahí está. Hace lo que uno esperaría que hace. Tomamos la curva, calculamos la derivada en ese punto y ahí está el vector. El vector es tangente justo en ese punto. Y ya. Así de fome. Y podemos calcular la ecuación de la recta, creo aquí, ¿o no? Recta. Podemos hacer recta, recta, recta. Así parece que no. Habría que meterle algún recta, segmento, semirrecta, poligonal, vector y que. Igual debería poder. Si están los dos puntos. No, es que hay un punto. Pero tenemos el punto 0,0 y el punto No, pero B. 0,0 no está en la curva. O sea, pero lo trasladamos. Ahí sacamos la pendiente. No, estamos hablando con vectores. Si tengo un vector, ¿cómo calculo la ecuación de la recta? Tengo un punto y un vector. ¿Cómo calculo la ecuación de la recta? Pero la recta que pasa, o sea, que contiene ese vector, Que tiene esa dirección. Ese sería el vector director. Y el punto es el A. ahí no se Entonces, puede sacar como la pendiente eh, entre 0 y el otro. entre 0 y el A, No, entre 0 y B. entre 0 y B. Ah, sí, también, pues. Ya ahí tendríamos la ecuación de la pendiente de la recta. Sí. Claro, toda la razón del mundo. Igual sería esa. Se puede hacer así, ¿o no? A ver el B. Ahí está la recta. Pero habría que mandarla a la. Y no la veo muy. Tendría que poner el. ¿Pero por qué me hace eso? Y esa cuestión de recta es para 2 puntos, profe, creo. Esa, el B. Entonces tiene que pasar por el origen. Dijimos el origen. Y ahí tengo la recta que pasa por ahí y por ahí. Y esa recta, si la traslado para allá, debería ser la misma. ¿Esa es la idea? Sí, como tienen la misma pendiente. Y ahí tengo la recta tangente. Un ejercicio de cálculo 1 trivial. Bueno, de hecho, esto dibuja recta tangente también. Recta tangente. Ahí, por ese punto. Ahí está. Y tiene justo ese vector. Así que, chiquillos, aquí podemos hacer todas las cuestiones que ustedes quieran. Ahí están. Con deriva, ustedes sacan la pendiente, evalúan en el punto, todo lo hace el GeoGebra, no hay para qué hacer los cálculos uno. Y después el mismo GeoGebra hace los monos. Así que requete fácil esta cuestión. Pero eso es lo que quería mostrarles y borro el B. Y el C. Si uno tiene una curva, calcula la derivada, evalúa en el punto y da el vector tangente. Eso en R2. Si quieren lo hacemos en R3. Hagamos una curva más bonita en R3. Saquemos un mono, ya lo usamos. Y para practicar, porque esto lo vamos a hacer harto después. Curva. En R3 ahora. Entonces tiene 3 expresiones. Usemos las mismas, pero con más números. No sé, pues 4
o 2 coseno de t. La otra pongámosle 7 seno de t, y a la última pongámosle t. Y el parámetro es t, el valor inicial 0, y pongámosle 6pi. Ahí quedó el espiral. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí. Si uno lo mira de arriba, es una elipse. Pongámosle aquí los números iguales para que se vea mejor. Pongámoslo en doble. Ahí se ve mejor un círculo. Es un resorte, es una espiral. Si uno lo mira desde arriba, es un círculo, porque de la misma forma como el que hicimos recién. El que hicimos recién, pongámoslo igual como lo hicimos recién. 3 y 3. Ahí. Entonces, si lo miro desde arriba, es una circunferencia de radio 3. Pero ahora el z va variando también, la altura. Entonces, a medida que voy cambiando el ángulo, el z, que ahora vale t, también va cambiando. Entonces, además de dar vuelta, va subiendo. Y así quedó. Pues lo hice hasta 6pi para que se diera varias vueltas. Si luego entre 0 y 2pi da una vuelta y no se ve. Ya, si quiero calcular el vector tangente en un punto, ¿qué hago? El GeoGebra hace los cálculos. Yo no tengo que hacer nada. ¿Pero qué debería hacer? Primero, En este caso no sería o sea, no sería solamente un vector, sino que sería un plano igual tangencial, ¿o no? no sigue siendo vector. Para curvas son vectores. Ay, Después, cuando veamos superficie, ahí son planos. Lo primero, darme un punto. Démonos un t entre 0 y 6pi. ¿Cuánto? Entre 0 y 6pi. 3pi. 3pi. Entonces veamos b de 3pi. 3pi. Ahí está. Ahí dibujó el puntito, el D. Ahí está arriba de la espiral. ¿Qué tengo que hacer después? Derivar. Derivar. Calcular la derivada en ese punto. B' en 3pi. Ya eso quedaba. El vector Casi, tangente al punto. casi, 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 casi. GeoGebra no me lo entrega como vector. Ah, el, ¿Viste que quedó volando ahí en el aire? L. ¿Qué tengo que hacer? Transformarlo en vector. Vector. Y ahora sí le pongo E. Y ahora sí es vector. GeoGebra tiene esa diferencia puntos de vectores. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Transforma un punto en un vector. Y ahora trasladamos ese vector con el vector le puso W y al punto inicial tenemos que ponerle el D. Y ahí lo corrió para arriba. Entonces borro ese vector, borro ese y ahí parece que estamos. Entonces, si uno lo mira, ese vectorcito es tangente a la curva, pero en R3. Eso es lo que uno hace gráficamente.
derivamos, evaluamos en el mismo punto y encontramos un vector normal, pero que tiene que partir desde ese punto. Los físicos hacen harto estas cuestiones. ¿Clarito, chiquillo? ¿O no clarito? Sí, profe. En física, ¿para qué se usa esta cuestión? En física 2 creo que se usaba para la fuerza electromagnética. Yo me acuerdo que esta cuestión la usaban cuando uno hacía girar como una boleadora y la soltaba. Lo hacen por puro hacer llorar al alumno, profe. Hay que ser honesto. Bueno, también. Cuando uno hace girar una boleadora y la suelta, sale en la dirección del tangente. La velocidad. Si ese fuera el movimiento, la derivada del movimiento es la velocidad. Y sale así, por la tangente. Clarito, chiquillo. Ahí para que más o menos también manejen el GeoGebra, porque eso lo vamos a usar después. Ahí el vector igual tiene componente en Z, ¿cierto? Claro, pues el vector es el vector tangente, o sea, el vector derivada. Si lo calculo, ¿cuál era B'? Ah, claro, pues igual va aumentando el Z. Claro, Sí, sí, sí. la derivada del B' es esa. Ese dibujito que hizo ahí. Borro el B. Ahí está la derivada del B'. La derivada de una curva es otra curva. ¿Por qué Claro, quedó así? Porque derivo. La derivada de coseno menos seno. La derivada de seno es coseno. Y la derivada de t es 1. Entonces, si uno le hace un zoom, esa circunferencia debe estar a la altura del 1. claro. Porque el z vale 1. Y queda una circunferencia, pero un peldaño más arriba. Qué choro. Y así pueden jugar con esta cuestión. Pueden darse curvas, las que ustedes quieran, y derivan, evalúan un punto y calculan el vector normal. O sea, perdón, el vector tangente. Pero es fácil. Ah, pero la verdad. Eso, chiquillos. Era para mostrarles los monos nomás de qué es lo que está diciendo todo lo que anotamos aquí recién. Escribo una función por componente, después si quiero calcularle la derivada, la calculo componente a componente, y lo que estamos calculando en realidad es el vector tangente. Para eso sirve. Siempre y cuando las derivadas existan. Por eso hice una con seno y coseno, porque se pueden derivar en todas partes. Y las vamos a usar después. Otro tipo de funciones. Función. Función escalar de varias variables. Estas son las que nos van a perseguir el resto del curso. Estas, como son escalares, ya no le ponemos la flecha arriba. Y van de cierta parte de R, lo que sea, a R. O sea, transforma un vector en un número. Eso es todo. Hagamos un ejemplo con lápiz. Que aquí donde nos vamos a detener durante la primera parte del curso, en este tipo de funciones. Y vamos a aprender a calcular límites, calcular derivadas, después calcular integrales de estas funciones. Entonces, por mientras, un ejemplito, ¿no? F de xy igual a esa, para ir poniéndolo en onda. Dos variables no, aquí no vamos a poner más. Una función de dos variables.
Dominio de esa función. X, y. Pertenecientes a R2. X más y cuadrado mayor o igual a 0. Cuadrado más y cuadrado. Eso. Y si lo tuviera que dibujar, ¿qué es? Todo el plano. O sea, R2. R2. X cuadrado más Y cuadrado es mayor o igual que 0, siempre. Independiente del X o el Y, sean positivos, negativos o 0. Así que esta es una función re fácil. Una no tan... ¿Cuál sería el dominio de esa G? X, y perteneciente a R2. Tal que X por Y tiene que ser mayor estricto que 0. El dominio del logaritmo. El argumento tiene que ser positivo. Y estamos en R2. Allí donde se caen en las pruebas. No le ponen el 2 al R. Como son dos variables, estamos en R2. Y si tuviera que dibujarlo. Si tuviera que hacer un mono. El primero y el tercero. Cuadrantes. Eso. El primer cuadrante y el tercer cuadrante. Si los dos son positivos o si los dos son negativos. Y aquí lo voy a dibujar un poco por encima. Sin los ejes. Los ejes no van. ¿Por qué no van? Porque ahí sería 0 por algo. Porque ahí sería 0. Ahí sería igual a 0. Entonces este es el dominio de la G. Pongámonos en onda de prueba. ¿Cuál es la frontera del dominio de G? ¿Cuál es el borde? Eh, X igual a 0, unión con Y igual a 0. X, Y, perteneciente a R2. Toda esta cuestión hay que Es. ponerla siempre. Tal que X igual a 0 X igual a 0 o Y igual a 0. o Y. Así o así. Ah, medio un colapso. Tiene que ser Y. Debería ser O, ¿no? ¿Por qué O? Porque Debería ser no es I porque necesario, incluye ambos ejes. ¿Debería ser Y? ¿Debería ser O? porque si X es 0 e Y vale 0, sería el origen, ¿no? Eso. Si los dos valen 0, entonces es solamente el origen. Si ustedes ponen un I, tiene que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si el X es 0 y el Y es 0, entonces es solamente el origen. Es un O. O I igual a 0. El X es 0 o el Y es 0. Si alguno de los dos es 0, toda la multiplicación vale 0. Si le ponen el I, estarían considerando solamente el origen. ¿Es abierto o cerrado? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Es abierto o cerrado? Sería abierto, ¿Por qué? porque si cojo un punto dentro del dominio de G, puedo trazar un disco que lo Más contenga fácil, pues, sin salirme del dominio. más fácil, más fácil. No incluye la frontera. Eso, ahí sí. Porque la frontera del dominio de G intersectado con el dominio de G es vacío. No hay puntos de la frontera en el dominio. Está bien lo que decís tú. O sea, tomo un punto, hago un disco y no me salgo, pero tengo que hacerlo con todo. Sí, sí, sí. Entonces un cacho tengo que hacerlo infinitas veces. ¿Qué es lo que es más fácil? Analizar la frontera. Si la frontera no intersecta el conjunto, entonces es abierto. ¿Es acotado? No. No. No es acotado. ¿Por qué? Porque Con palabras, no. por eso, por eso. Por No lo que existe. decía el Bastián. ¿Qué no existe? Un disco Un que disco. incluya, sí, completamente contenido el dominio. Tal que el dominio, pero está al revés de lo que decía la cuestión. Sí. Sí, no es igual. El dominio tiene que estar dentro del disco. Para ser abierto, el disco tiene que estar dentro del dominio. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? Eh, compacto. ¿Es compacto? No, No es compacto. ¿Por qué no? que no es cerrado ni tampoco acotado. Eso. No es cerrado ni agotado. No cumple con ninguno de los dos. Ahí hay una pregunta estándar de prueba. Una función que le calculan el dominio y empiezan a preguntarle propiedades del dominio. El dibujo, la frontera, si es abierto, si es agotado, si es cerrado, si es compacto, si todas las muchas. Y ustedes se pueden respaldar de GeoGebra para ver si que realmente su mono está bien hecho o no. GeoGebra gráfica está muy también. A ver, grafiquemos el mono. Y del mono se desprende todo. Entonces aprovechen el GeoGebra para ver realmente si el mono está bien hecho o no. ¿Qué dijimos? Eh, X por Y, pongamos el por si acaso, mayor que 0. Ahí está. Primer y tercer cuadrante sin pintar los ejes. Listo. Ahí está el mono. Súper, súper fácil de chequear. Y la frontera, si es que la quieren dibujar de la frontera. ¿Cómo dijimos la frontera? La frontera X igual a 0. O, y ahí nos vamos a los simbolitos. Ahí están los simbolitos. O, ¿dónde se fue? X igual a 0. O, Y igual a 0. No me va a prestar. X igual a 0. O, Y igual a 0. ¿Cómo no? Profe, a mí tampoco me dejó el otro día graficar algo y era porque estaba utilizando dos ecuaciones en una proposición. Y no sé por qué. No deja. Ah, Si lo hace con paréntesis. a ver. Los paréntesis. Veamos si funciona. No, sigue siendo
Ilegal. Ilegal. Sí, es por ecuaciones, profe. Solamente creo que permite como desigualdades. Desigualdad. Sí. Profe, se puede ir eh, preso. Sí, pues si estamos haciendo cosas ilegales. Y no otra vez, lo mismo. Ya, voy a investigar cómo se pueden chequear solamente hacer bordes. Lo voy a buscar. Ya vi este hermano. Estas preguntas son clásicas de prueba. El dominio de la función o algún conjunto. Si pongo x por y igual 0, x y igual 0, es que ahí me voy a graficar los ejes. O x por y por. Ahí me grafica los ejes. Borro ese. X me grafica. No, ¿qué hizo? X por y igual a 0. Me grafica los ejes. Y yo justamente quiero que no lo grafique. Que lo haga como segmentado. La verdad. X por y igual 0. Sí, pues. Eso cuando están en lógica, en álgebra, les dice, pues si x por y es 0, entonces el x vale 0 o el y vale 0. Entonces son equivalentes. Pero quería graficar el O. Tarea para mí. Ya, y el último. Función vectorial de varias variables. Entonces aquí una f, pongámosle mayúscula, de alguna parte de Rn en Rm. Y esta f de x1, x2, puntito, puntito, hasta xn es f1 de x1 hasta xn, f2 de x1 hasta xn, ta, 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 ta. fm de x1 hasta xn. Y cada una de estas funciones chicas va del d en Rn a R. O sea, son desas. Entonces, hacer estas funciones que estamos haciendo ahora es hacer varias veces las dos de estas. Es hacer un vector de esta función. Una que ustedes conozcan. F de x y z igual a x más y, x más z, y más z. De estas conocen millones. ¿Cómo se llaman esas? ¿Esas qué, profe? ¿Quieres buscar en el kernel? Ah, Ah. Ah. ¿Cómo se llaman? transformaciones Transformaciones lineales. lineales. Esa. Es una transformación lineal. Una transformación lineal es una función vectorial de varias variables. Que además tiene la propiedad de ser lineal. ¿Por qué era lineal? Porque no hay multiplicación de variables y no hay sumas de constantes. Uno lo podría haber hecho así en algún momento.
No hay x por y, o x cuadrado, o y cuadrado, o todas esas cuestiones. Y no hay más ningún número. O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí un más 5, ya ahí deja de ser transformación lineal. Porque ¿cuáles son las operaciones permitidas en álgebra lineal? La suma de vectores y la multiplicación por escalar. Y listo. Suma de vectores y multiplicación por escalar, no hay más. Y con eso se echan el ramo. Entonces esa es una transformación lineal. Ya esa cuestión le calculan el kernel, le calculan la imagen, la base de un montón de cuestiones. Ese es un ejemplo conocido. Y otro ejemplo conocido, bueno, conocido recién. Ese. Esta de aquí iba de R3 en R3 y esta de acá abajo iba de R2 en R2. De R2, digamos, de un conjunto de R2, no es todo R2. Mandan 3 X y Z a X más Y, X más Z, Y más Z. Entonces hay 3 y 3. Y la segunda, XY, lo manda a la raíz de X cuadrado a mi cuadrado, una, y el logaritmo de X, otra. Entonces de R2 en R2. ¿Cuál sería el dominio de la G? El dominio de la intersección de los dominios. La intersección de los dominios. Espectacular. Tendría que calcular el dominio. Este pongamos el eje 1 y ese pongamos el eje 2. Entonces el dominio de G sería la intersección del dominio de G1 con el dominio de G2. Y ahí empiezan a aparecer unos dibujos extraños. Esas son las cosas que vamos a hacer durante el semestre, más algunos calculitos chicos y otras cosas sabidas ya, pues, chiquillos. No sé si hay dudas con esto. Esta ya no la puedo dibujar. ¿Clarito? ¿Todo bien? Eso no, pues, chiquillos. El miércoles empezamos con límite. ¿Estamos? Están durmiendo las Ok. Ok, gracias. Vale, profe. Ya, chiquillos, cuídense. Profe, Descansen. profe. Dígame. Esta es la tercera clase, ¿cierto? Así oficialmente. Cuarta. Cuarta. Claro, lunes, martes, o sea, lunes, miércoles, jueves, lunes. Y igual le iba a preguntar otra cosa, se me olvidó. Ah, maldición. Em, ya no, eso no. Ya. Profe, Dígame. para puro molestarlo nomás, va a ser hora de consulta en la tarde. Bueno, Es que siento que entendí, pero no entendí lo que acaba de decir. Así que voy a desbuguear mi cabeza y de demás que voy a tener dudas de aquí a la tarde. ya, pues si tienen dudas y yo no estoy conectado, me mandan un. Voy a subir el link de la consulta y me mandan un correo para si quieren conectarse. Profe, Vale, Dígame. gracias, profe. ya me acordé lo que le iba a preguntar. ¿Algún ejercicio de la guía cero que recomiende hacer como para reforzarse un poco? No todo. Ah, chucha. Ya. Pero que son re fáciles, patas, si no son complicados, hay que escribir nomás. Y hacer dibujo. Lineal. Sí, para recordar cosas pasadas.
Ya, profe. Perfecto. Entonces va a ser horario de atención hoy día o los miércoles. Ya me perdí. Los lunes que al final, resumen, hay un puro lunes feriado. Ah, ya. Vale. Así que no es grave. Profe, Vale, ¿a qué profe. hora es el horario de consulta? A las 7. Ya. A las 7. ¿Podría enviar el link? Que como no estoy en el grupo. Lo voy a poner en el. Pero tú no estás en ninguno de mis dos grupos. No hay ninguno. Ah, que lo tengo que crear todavía. Mándame un correo y te lo envío de vuelta. Gracias, profe. Ya, pues. Chau, que esté bien. Chao, chiquillos, nos vemos. Profe, ¿me escriben Chao, su- profe, Profe, gracias. nos vemos. Chao, profe. Profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Vale, crack. Si no, me lo he hecho otra vez. Sí, Felipe, tranquilo. Serás inscrito alguna vez. Porfa, profe, Vale, suba por profe. dos. Vale, profe, vale, profe. No quiero estar Paciencia. rogando la tercera vez. Paciencia. Vale, profe, gracias. Que esté muy bien. Cuídese. Chao, chiquillos. Chao. Nos vemos en la tarde, profe. Hasta la vemos. próxima. No, dejémosla descansar, profe, para que nos inscriba con ganas. Ya, profe, que esté bien. Chao.